en este feriado, investigarla, de comprometer en eso divisas, recursos dejados que son necesarios para todos los sectores populares, para el desarrollo del país. Ante eso entendemos que estamos en un momento especial para ir a un intercambio entre nuestras organizaciones y más allá de ellas también. Por eso convocamos a este encuentro abierto a distintos sectores con quienes nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando seguramente en las calles y en distintos espacios de construcción contra estas políticas de sometimiento, contra estas políticas que perpetúan la pobreza. Así que, bueno, este es un encuentro justamente eso, de intercambio, un momento en el que entendemos también que el FMI, las políticas que el gobierno nacional acordó con ese organismo y sus consecuencias son determinantes para la vida de nuestros sectores populares, de toda la clase trabajadora. Así que ahí queríamos poner un poco el ojo respecto a cómo desarrollar nuestra política que fuimos construyendo como convocatoria de plantear la necesidad de anular el acuerdo con el Fondo Monetario como manera de poder tener una política económica, social, ambiental, feminista que pueda ser superadora de este modelo de dependencia. En función de cómo veíamos que la asistencia al encuentro, algo que estuvimos charlando entre las organizaciones de la autoconvocatoria era quizás no tener el bloque de comisiones, entendiendo que podemos abordar los debates en un momento más plenario directamente. Así que les comento un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro. Primero va a ser una breve intervención Eduardo Lucita, que está aquí a mi derecha, del espacio de economistas de la izquierda, y luego abriremos a distintas intervenciones de personalidades, personas, organizaciones que se han acercado a este encuentro para aportar sus puntos de vista, para dar saludos, para interiorizarse también de estas políticas que impulsamos y discutirlas. Así que eso es lo que proponemos para el encuentro. Veremos también en función de la extensión si vamos a hacer una pausa para el almuerzo y después continuar, o si vamos a esperar un poco para almorzar y hacer el cierre antes de ese momento. Así que sin más, damos inicio al encuentro. Para eso quienes se quieran anotar me hacen una seña o un mensajito a los que me conocen. Y bueno, vamos arrancando. Le doy la palabra a Eduardo Lucita. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Confieso que yo no tengo muy internalizado el lenguaje inclusivo. Soy de otra época y no me sale. Pero desde que prohibieron la E, me empeño. Así que bienvenidos todos a este plenario nacional de economía. Y estamos iniciando este plenario cuando el mundo atraviesa una crisis profunda y de múltiples dimensiones. Son los restos de la pandemia que todavía no se han ido y que lo vemos lo que está pasando ahora en China. Es una guerra que enfrenta dos potencias cuyo impacto económico ya ha sido global, pero que cualquier error de cálculo puede mundializarla en cualquier momento. Y hay un proceso inflacionario mundial derivado de los dos puntos anteriores que está corroyendo los ingresos populares en todo el mundo. Un proceso inflacionario encabezado por los alimentos y la energía. Ya la FAO ha alertado sobre posibilidades de hambrunas en Asia y en África, pero que también podrían correrse a otros continentes, como en el caso de nuestra América. Tanto el Banco Mundial como el presidente Emmanuel Macron, han alertado sobre lo que llaman posibles revueltas sociales. Seguramente las imágenes de la primavera árabe, que estalló por el precio del pan y de los combustibles, los chalecos amarillos que aparecieron cuando un impuesto a los combustibles en Francia, lo que está pasando ahora en Ecuador, una gran movilización, varios días de paro nacional por un aumento también en los combustibles, que es una de las imposiciones
con el Fondo Monetario Internacional por su propia deuda externa. Y finalmente Kristalina Georgieva, que está muy preocupada por la fractura de la globalización y ha planteado el problema para ellos de que las cadenas globales de valor se transformen en cadenas regionales de valor, lo que implicaría que cada imperio se replegaría sobre sus áreas de influencia. Por algo, el espíritu del ANCA sobrevoló toda la reunión de la Cumbre de las Américas Vecinas. En este contexto, dicho muy burdamente y muy rápidamente, es que se inserta la Argentina, que forma parte de esta crisis económica mundial, pero que tiene además su propia crisis. Una deuda externa que es insostenible, es impagable para la economía argentina y que además, en el caso del Fondo Monetario Internacional, como lo hemos dicho muchas veces, desde la autoconvocatoria, es una verdadera estafa. Y las estafas no deben pagarse. Eso es lo que sostiene la autoconvocatoria. No debemos no pagarlos. Ahora, junto con esto, Argentina tiene una deuda interna muy importante, que hemos visto en estos días un problema de una corrida cambiaria por un pequeño vencimiento, porque los verdaderos grandes vencimientos de una deuda interna que alcanza a medio millón, o sea, 6 ceros más 6 ceros, van a ser en septiembre. No se sabe si esto fue una mala praxis del gobierno o de algunas áreas del gobierno, o si fue una medida de otra naturaleza, con otras intenciones, pero lo que es cierto es que una pequeña deuda provocó una corrida cambiaria. Esta es la crisis profunda que correva la sociedad argentina y donde está inserto en el centro de esta crisis el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es lo que este plenario de hoy tiene que discutir: cómo seguir de aquí en adelante enfrentando las políticas del Fondo Monetario, enfrentando al propio fondo y enfrentando también el acuerdo ya firmado con el fondo. Pero hay una situación que es cambiante con respecto a lo que uno podía pensar 6 meses atrás. El acuerdo con el fondo y el propio fondo ha desaparecido de todos los grandes medios de comunicación, sean medios escritos, orales, radiales, bueno, no sé, televisivos, etc. A lo sumo aparece al interior de algunos diarios una pequeña discusión sobre si se van a cumplir o no se van a cumplir las metas, que después se cumplieron, que se dejarán de cumplir. En general, todo eso está impulsado por una serie de periodistas al servicio de los sectores económicos del gran capital de la Argentina que están impulsando una devaluación. Cuando en realidad el acuerdo con el fondo por primera vez no pide una macro devaluación, pide un ajuste periódico de la devaluación, pero no como antes una macro devaluación. Entonces, con eso nos enfrentamos. ¿Cómo reponer en el centro de la escena política el problema de la relación con el fondo y el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo hacemos para reponerlo? ¿Cómo hacemos para poder avanzar? ¿Cómo hacemos para ampliar las relaciones políticas y sociales para poder enfrentar eso? De alguna manera, lo que está planteado, aparte de cómo ponerlo en el espacio público, cómo recuperar el espacio que se armó en Parque Lezama, que fue muy importante. Las asambleas, más allá de las diferencias que se manifestaron aquí, pudo convocar a una manifestación de 60.000 primero y 80.000 personas después, no me acuerdo, pero en diciembre o en febrero, algo así. Bueno, hay que recuperar eso. Pero además esas movilizaciones que fueron muy importantes demostraron que son insuficientes. Hay que ampliar todo esto. Parte de esta discusión tiene que estar aquí en este plenario. ¿Cómo ampliamos eso? ¿Cómo recuperamos el espíritu del Lezama y cómo lo ampliamos al mismo tiempo? Porque esas fuerzas no alcanzan para los poderes económicos y políticos que tenemos que enfrentar. De alguna manera acá, y para terminar rápido, hay dos caminos. El camino de la sumisión, el camino de la subordinación al fondo y al capital financiero internacional, que en realidad nos lleva a un sendero que desaparece la esperanza y desaparece la ilusión de algún tipo de futuro. Por el contrario, el camino que propone la autoconvocatoria, que proponen muchos otros compañeros en el país, es un camino que no es sencillo, porque no es que se va a resolver no pagar la deuda, suspender los pagos de la deuda y ¡pum!, nos vamos para arriba. No es eso. Es un camino de dificultades, pero un camino de dificultades de otro tipo, ¿cierto? En este sendero y en este camino, la autoconvocatoria plantea ahora, para discutir en este plenario, la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que nos
deberían llevar a esa anulación, es otra de las cuestiones que hay que discutir acá. Hoy es el Día de la Bandera, el mayor emblema de la soberanía nacional, el símbolo patrio. Y es el día también en que conmemoramos la muerte de su creador, de Manuel Belgrano, que no pidió permiso para crear la bandera a nadie, lo hizo por su propia cuenta y su propia decisión política. Y Belgrano fue un hombre que fue capaz de abandonar su estilo de vida, que era de una familia pudiente, esa zona de confort, digamos como se dice modernamente ahora, una zona de confort, y tomar riesgos del debate, riesgos políticos y riesgos físicos y armados también cuando salió a dirigir ejércitos para defender la revolución. Eso es de lo que se trata, de tomar riesgos, de avanzar en riesgos, pero sabiendo que esos riesgos derivan en una recuperación de la esperanza y un futuro mejor para nosotros mismos, que todavía estamos acá, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Así que, compañeros, está abierto el plenario de la FMI y, bueno, esperamos todos los aportes de casa. Muchas gracias. Bueno, para ir dándole la palabra a compañeros y compañeras que ya empezaron a anotarse, primero invitamos a Hugo Cachorro Godoy, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, secretario general de ATE. Buenos días a todas y a todos y a todos. Comparto lo de Luisita en cuanto a capacidades de los que somos medio dinosaurios, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Y comparto también lo fundamental, toda la exposición que ha hecho de por qué la importancia de mantener vivo y trabajando en este espacio de la autoconvocatoria. Desde la CTA Autónoma vinimos varias compañeras y compañeros, entre ellos Alejandra, Mercedes, y estamos absolutamente convencidos que el escenario que se ha abierto en nuestro país, no independientemente del escenario global, bien lo describía Lucita antes, porque evidentemente estamos en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista a nivel mundial, que al no haber alternativas de construcción de paradigmas de sociedad diferente, ahonda la crisis humanitaria que atravesamos, y indudablemente se está dando un reordenamiento mundial que no tiene como actores, o por lo menos como principales actores, a los pueblos de los países dependientes. Y como parte de esos pueblos de países dependientes, los que habitamos en nuestra Argentina, en nuestra América, debemos profundizar los debates y las líneas de intervención política para ser capaces de construir la fuerza política a nivel nacional y a nivel internacional que nos permita incidir para la salida de esta crisis humanitaria en beneficio de los pueblos. Por lo tanto, no podemos menos que desde esa perspectiva saludar el triunfo del pueblo colombiano en la nueva no es un triunfo menor, pues los gobiernos del uribismo en ese país lo convirtieron en la principal base militar de agresión y de fragmentación de toda nuestra América del Sur, y por lo tanto este triunfo en términos electorales alienta las perspectivas de cambios que debemos ayudar a profundizar. De la misma manera que en nuestro país se abrió un tiempo de esperanzas en el 2019,
cuando se derrotó a las políticas neoliberales del macrismo. Lamentablemente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha significado un profundo retroceso en la perspectiva de esas esperanzas populares. Por lo tanto, hoy el debate y además abre condiciones no solamente de que este gobierno termine haciendo el trabajo sucio para abrir la perspectiva de una vuelta neoliberal al gobierno que profundice ya no de manera escalonada, sino de manera de shock, las transformaciones neoliberales en nuestro país que nuestro pueblo pudo frenar que se continuaran aplicando en el año 2019. Por lo tanto, los desafíos son numerosos y sin duda la problemática de la deuda está en el centro. La deuda externa y la deuda interna con nuestro pueblo. Y nosotros, como militantes de las causas populares, debemos poner todo nuestro esfuerzo en esa perspectiva. Y desde la CTA Autónoma hemos venido no solamente formando parte de esta autoconvocatoria, sino que además hemos alentado y promovido otras instancias de encuentro y de iniciativa, porque nos parece que bienvenido este encuentro, pero necesitamos más espacios de debate y reflexión común, porque en este escenario donde juegan tantos factores es necesario para la autoconvocatoria no solamente la idea de enfrentar el pago de la deuda y expulsar al Fondo Monetario Internacional del país como todos queremos, sino que necesitamos afilar el lápiz respecto de cuáles son las estrategias políticas que permitan construir la fuerza que lo haga viable y no solamente su declamación. Y en eso, en este escenario de profundas complejidades, contradicciones y desafíos en el campo popular, sin ninguna duda, forman parte central del debate. Compartimos esta idea en que hay que anular este acuerdo. Por eso es que desde nuestra central, el pasado 24 de mayo, y medio en discoordinación con la propia autoconvocatoria, porque en la semana anterior había terminado las acciones de visualización que había esa semana, que había promovido la autoconvocatoria, pero el 24 de mayo convocamos a un paro y movilizaciones en todo el país para repudiar esa presencia de cogobierno del Fondo Monetario Internacional, que es la que explica muchas situaciones que hoy está atravesando nuestro pueblo y que la muestran en su real dimensión. La inflación. La inflación tiene que ver con la acción especulativa de los grupos económicos dominantes y transnacionales, pero también tiene que ver con el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la manera de aplicar el ajuste es a través del esquema inflacionario. Por eso es que se devalúa progresivamente el dólar, por eso es que se aumentan las tasas de intereses, y esto va a traer como consecuencia una ralentización de la actividad económica con la consecuente depresión económica que va a afectar a nuestro pueblo y por lo tanto a la generación de empleo genuino. O sea, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y su aplicación impactan en la vida cotidiana y son esos aspectos los que nosotros creemos que habría que tener en cuenta en el accionar de esta autoconvocatoria. También avanzamos desde nuestra central haciendo una demanda colectiva, un amparo colectivo para que la justicia anule ese acuerdo. En principio el juez no lo reconoció, no aceptó la demanda
para tomar medidas inmediatas, pero sí tomó la demanda de fondo y hoy abrió de manera inédita, abrió la instancia para que a los 121 demandantes que fuimos parte de ese primer grupo, algunos de los compañeros y compañeras que formamos parte de esa demanda, estamos aquí presentes y somos parte de la autoconvocatoria. No fue una cosa exclusiva de nuestra CTA autónoma. Abrió la situación para que se presenten nuevos querellantes y por lo tanto estamos organizando para que antes de fin de mes, que es cuando se terminaría ese plazo, podamos ampliar las querellas para que esa demanda sea respondida por el juez y además sea un motivo de movilización y de concientización hacia nuestro pueblo y hacia nuestras organizaciones para unificar formas de intervención política en lo concreto, porque además la posibilidad de avanzar en una demanda judicial y más allá de todos los cuestionamientos que tenemos sobre el sistema judicial en la Argentina, abre la posibilidad de que profundicemos también a otras instancias ante la justicia internacional, cuestión que estamos organizando también con otros actores y creemos que tiene que ser parte de un debate y de una acción de esta autoconvocatoria para poder avanzar en la demanda internacional, porque el accionar del Fondo Monetario Internacional es un instrumento de explotación y de dominación y de dominio geopolítico de uno de los imperios fundamentales que son Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y su estrategia de dominación a nivel mundial y que por lo tanto debe ser también interpelado allí, a escala internacional. Así que bueno, simplemente esto como unos aportes a este debate. El estado de movilización de nuestra central sigue estando abierto y levantado enérgicamente, y por eso que formamos parte del CARI, un consejo de acreedores de la deuda interna. No se puede discutir deuda externa si no se discute al mismo tiempo la deuda con nuestro pueblo y como instrumentos de articulación y unidad de los sectores populares. Por último, muchas gracias por realizar este encuentro en nuestra casa, en esta casa de arte, en esta casa de la CTA autónoma, en el Ateneo, en el anfiteatro Eva Perón, porque es un símbolo de lo que nosotros promovemos permanentemente hoy. Tener espacios abiertos, que nuestras organizaciones estén abiertas permanentemente a la confluencia y a la articulación del movimiento popular en la Argentina, porque ese será, una vez que logremos construir estrategias de unidad común, la que nos permitirá el triunfo definitivo para construir una patria para todas y para todos. Gracias. Se fueron anotando algunos compañeros y compañeras. Ahora vamos a darle la palabra a Lina Brudo, que es... ¿Hola ese micrófono? Sí. También estuvo en nuestro juicio popular como jurado y tiene una larga trayectoria en el movimiento feminista. Gracias por permitirme hablar aquí también en este plenario. Yo lo que voy a tratar en primer lugar, más allá, ya lo aplaudimos, la alegría de lo que sucedió ayer en nuestro continente, de lo de Colombia. Pero ahora quiero hacer recordar que en plena pandemia, hace 2 años, es cierto que dentro de lo malo que era esa pandemia y de la enfermedad que significaba, tuvimos la posibilidad de comunicarnos por Zoom con todo el resto del país y eso
hizo que tuviéramos una convocatoria masiva, y yo no sé, recuerdo, Beverly, debe haber sido cientos de agrupaciones populares de todo el país que se manifestaron, que hablaron sobre la temática de lo que fue, lo que afectaba para ellos el pago de esa maldita deuda externa, porque llamémosla así, porque así lo es. Y quiero recordar que en ese juicio popular que se organizó, estuvo, no nos olvidemos quienes formaron parte de ese jurado, bueno, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, de la cual, aunque no esté hoy, aplaudándola, fue Federal Rodríguez Villafañe de Córdoba, también el periodista Perkovich, no me equivoco, a veces me equivoco los nombres. Bueno, y tuve el honor de que me invitaran a mí también. Ahora también formo parte de ese juicio como defensora, ya la veo a Beatriz Carran. Bueno, lo que quiero decirle que escuchamos todo lo que eso había afectado. Y es una cosa que nosotros tenemos que ver, y yo quiero con esto recordar desde dónde yo fui convocada. Yo fui convocada por mi experiencia en la lucha del movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres feministas, en esa lucha en las cuales, y lo pongo y lo traigo nuevamente de ejemplo, que fue que durante 15, nosotros con los encuentros nacionales de mujeres nos fuimos organizando aquellos derechos que teníamos que conquistar, y fuimos conquistando muchísimas, pero muchísimas leyes. No se olviden que las mujeres generalmente nos tenían al costado y aparte invisibilizadas generalmente, pero llegamos a mostrarlo, y sobre todo la organización de lo que fue la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o sea, la interrupción del embarazo, nos llevó 15 años. Es cierto, y no teníamos el Zoom todavía, y sin embargo los encuentros nos permitió que nos viéramos y nos fuéramos organizando como se pudiera. Pero ¿qué fue eso fundamental? Hacíamos 2 o 3 plenarios al principio nacionales. Después fuimos haciendo plenarios anuales. Pero ¿saben una de las cosas que la característica que hubo, y yo la traigo como modelo a esta organización que estamos haciendo de autoconvocatoria por la deuda? Sin sectarismo. No llevábamos al plenario banderas de agrupaciones ni partidos políticos. Nos sentíamos todas iguales. Que en las calles se vieran la significación de lo que los unía y se vieran algunos carteles, sí se dio. Pero nunca en un plenario se trataba de imponer y ver un cartel de una agrupación política que quisiera embanderarse y haciéndose dueño un poquito de esa lucha. La pluralidad, compañeros. Y eso ya no lo estoy viendo acaso tanto. Si no mostramos pluralidad, vamos al fracaso. Y yo creo que el respeto a la pluralidad tal vez es el triunfo que vimos ayer de Colombia. Y eso lo quiero subrayar, porque de alguna manera nuestro objetivo fundamental es que se acabe el pago de esta deuda externa, y que si esa equivocación que está teniendo el gobierno actual de estar queriendo pagar, tenemos que demostrarla, pero tenemos que demostrarla unificadamente, hasta con gente que forma parte de a lo mejor del gobierno, pero que esté junto con nosotras en esta lucha. Y eso tiene que ser para nosotros
una gran realidad. Y acá recién nombraba el compañero Godoy, nombraba la cuestión jurídica, porque lo tenemos que enfrentar en todos lados. No, comentó que están organizándose acá, pero ¿por qué solo acá? ¿Por qué no tomamos uno de los grupos para ver de hoy a la tarde de cómo vamos organizándonos para que presentemos más, que ya que la justicia se fue, que está ahora, dijo, abierto a la ciudadanía que se presente? Porque estoy segura, no sé, levanten la mano, no sé cuántas personas firmaron ese pedido de nulidad, que ahora está abierto a toda la ciudadanía. No veo manos que se levanten y hayan firmado. ¡Ah, uno! No puede ser uno. 2, 3. Va. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no buscamos esa organización también? Porque hay que darle la lucha en todas partes y en todo lugar. Y entonces, evidentemente, tenemos que ver cómo también nosotros organizamos. Yo soy abogada, yo puedo representar a 50 personas organizándome y llevando esa firma. Y hoy ya tendríamos que estar haciéndolo. Bueno, uno no te di la mano, pero bueno, tenemos uno. Bueno, esta cuestión de la movilización tiene que ser compañeros y compañeras. Yo no sabe cómo le digo con el alfabeto. Compañeras, compañeros y compañeros. Tiene que ser no sectaria y una gran lucha de movilización. No quiero ser dueña de mucho de la palabra, pero tengamos como único objetivo no ver cómo agrando mi agrupación o mi partido político, sino como único objetivo paremos el pago de la deuda que está afectando al conjunto de nuestro pueblo. Paremos y condenemos al Fondo Monetario Internacional, como lo dijimos lo demostramos en ese juicio, que ese está violando sus propios estatutos. Organismo internacional que solamente representa a los poderosos. Solamente podemos hacerlo si estamos convencidos y nos movilizamos. Hoy deberíamos estar llenos de gente. Está bien, feriado, parece que la gente tiene que descansar, pero ya veníamos con 3 días de feriado. Vamos. ¿Hasta dónde? Y no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque las mujeres no tuvimos miedo y logramos en plena pandemia una ley que veníamos luchando de años. Yo lo que pido es la fuerza de esta organización. Es la necesitamos. A todos y a todas y a todos. Le quiero respetar el alfabeto porque si no me confundo todavía. Bueno, nada más que eso y a disposición. Y si quieren venir, yo puedo presidir, si les parece bien a los compañeros, ver cómo juntamos las firmas esas. Porque si un juez dice que venga la ciudadanía, ¿por qué no vamos a ir? Vayamos. Ahora seguimos con la lista de quienes se han anotado. Mientras alguien más se quiera anotar, levanten la mano si te acerca. Te toca, por favor. También agradecemos la brevedad de quienes intervinieron hasta ahora. Sugerimos 5 minutos para las intervenciones. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Mónica Schlothauer, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda y de Trabajadores. En primer lugar, agradecer la invitación y en particular queremos valorar este espacio, como todos los espacios constituidos en toda la República Argentina, por la militancia social, por la militancia política que unificada en una sola bandera, que es terminar con la subordinación al Fondo Monetario Internacional, que desde hace décadas está destruyendo y haciendo cada vez más imposible la supervivencia en nuestra vida. Está claro que solo son estos espacios
los que nos dan algo de expectativa de futuro, porque en una realidad en la que está claramente y cotidianamente más expuesta la necesidad de romper con esa subordinación, porque es cada vez más imposible, desde cuando juntamos la guita para la garrafa hasta cuando tenemos que pagar el pasaje, o ver qué hacemos con la luz, o ver qué comemos y qué ya no comemos. Estamos atravesados todos los días por ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los objetivos, como acá dijo el compañero economista, que es la destrucción, la pulverización de nuestro salario, y lamentablemente también cuando hablamos de futuro es de la destrucción de nuestros mares, nuestras tierras, nuestras cordilleras, y la supervivencia en las provincias donde cada vez tienen menos agua. Es una necesidad de hoy y hasta que termine la historia de este país, terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si hay una esperanza, es la de estos espacios que, más allá de todas las estrategias y que nos sumamos a cada una de las que hubo, desde el juicio, queremos sumarnos ahora también a la querella y comprometernos en todas las tareas que nos pongamos por delante, porque es imposible sobrevivir en este país. Esa es la realidad y lo que tenemos que transmitir cotidianamente. Saludamos junto con esto también las luchas que están hoy en las provincias por el salario, como en San Juan, como en La Rioja, y también la lucha de los compañeros de FATI y de muchos lugares que, cuando la orden del Fondo Monetario es destruir las condiciones laborales y hacernos cada vez más precarios, hoy están levantándose porque se le pague más la hora que se dejamos de nuestra familia y al 200% la hora extra. Entonces, compañeros, nosotros queremos en este espacio sí aportar, ya nos hemos comunicado con muchos de ustedes, ver si en el camino de lo que dijeron algunos de los oradores, que es darle presencia a la necesidad de terminar con esa subordinación, tener este 1 de mayo nuevamente el reclamo de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional en las calles, construyendo un 9 de julio, disculpen, llamando a todos los ciudadanos a que es necesaria la segunda independencia de nuestro país si queremos realmente tener trabajo, salario, vivienda y todo lo que necesitamos para poder seguir mejorando como sociedad. Así que queremos invitarlos a todos. El 28 hay un espacio para poder empezar a organizar esa marcha. Dejamos esta propuesta y, por supuesto, nos sumamos a todas las que acá se inicien para seguir en esta tarea de construir ese gran frente. No hay políticos en este país que estén dispuestos a romperlo. Eso lo demostró el Parlamento y orgullosamente tenemos que decir que el Frente de Izquierda mostró que es otra la salida, oponiéndonos a este pacto, y que creemos nosotros también, no solo hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, sino construir una sociedad socialista para terminar con esto. Nada más, y agradecer todos estos espacios que dan esperanza, nada más. Gracias por la brevedad también, compañero. Bueno, tomando el uso, digamos, intervención libre, revolucionaria, me voy a permitir intentar hacer algunos aportes. Acá estamos luchando contra una de las peores expresiones del capitalismo actual en crisis, que es la deuda internacional. Pero no es la única expresión. Ya se mencionó la guerra de la OTAN con Rusia, se mencionó inflación. Entonces, yo creo que es imposible luchar contra uno solo de los aspectos de la crisis capitalista. La lucha debe ser contra el capitalismo. Y digo, hablando más sinceramente, que en el encuentro de Parque Lizama, que sí, dio lugar a grandes movilizaciones, pero sobre todo de la izquierda, había un trasfondo de enfrentamiento entre la izquierda y el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque esa es una falsa opción.
me hace acordar la pelea en Ucrania, donde algunos toman partido por Putin, otros contra Putin, no tanto por la OTAN, sino contra la guerra de Ucrania. Y son falsas opciones. ¿Por qué? No está de un lado o del otro. El trasfondo profundo es el capitalismo. Y me voy a permitir una pequeña digresión. ¿Por qué hay crisis del capitalismo? ¿Porque es malo? ¿Porque es avaro? ¿Porque explota a la gente? Sí, todo eso es cierto. Pero la ley del capitalismo y de la crisis no es por eso. Es porque hay un avance tecnológico tremendo que achica el mercado laboral, o sea, el mercado de los que compran la mercancía, los productos. ¿Por qué? Y un pequeño recuerdo para decir que esto es típico del capitalismo. En la crisis del año 30 se habló de una crisis de sobreproducción. ¿Qué quiere decir? Que las grandes empresas, las grandes fábricas, fabricaban tal cantidad de productos que no podían mantener la ganancia. ¿Por qué? Porque cuando hay una enorme cantidad de productos, cae el precio, y al caer el precio, cae la ganancia. Si al caer la ganancia, crisis, enfrentamientos, guerra. A esto había que agregar algunos problemas coloniales y vinieron de arrastre de otra guerra. Ahora pasa lo mismo. El campo, el llamado agro, no lo manejan miles y miles de obreros, aunque hay trabajo en el campo. Lo hacen grandes máquinas, grandes tecnologías informáticas, lo mismo las fábricas, ya no tienen miles y miles de obreros. Ahora todo se hace con robótica, con computación. Entonces, eso que ha traído una desigualdad tremenda económica que hace que el señor Elon Musk o Bill Gates y otras pocas personas del mundo sean dueños de una tremenda fortuna que empobrece al resto. ¿Y esto de qué viene? De la propiedad privada. Digámoslo de una vez, la lucha primitiva de los primeros socialistas fue contra las máquinas, porque las máquinas les sacaban el trabajo. Bueno, ahora también incluso Putin habla contra la cuarta revolución industrial. Pero la culpa no es de las máquinas, la culpa es de la propiedad privada que manejan los dueños de las máquinas y la tecnología. Entonces, por eso es que las vacunas, que tendría que ser un producto, ¿no? Una mercancía como es ahora, mundial, universal y gratuita, no, ha enriquecido a algunos, denostó a la las porquerías más miserables con la muerte de miles, millones de personas, y sigue debatiendo, ¿no? Que la deuda, que las patentes, hubo un movimiento contra las patentes, desgraciadamente no progresó. Era más importante para mí que lo del Fondo Monetario, porque yo como médico sufro más la muerte o el sufrimiento de alguien que la sobrevida a costa de hambre y otros sufrimientos. Entonces, lo que hay que poner es un debate ideológico de consignas. ¿Cuál es la consigna que hay que meter en la cabeza a los automovilistas que protestan contra las movilizaciones que hay hoy todos los días? Señores automovilistas clase media, ustedes también son víctimas de esto. Ustedes también corren detrás de la pelota. Acá de lo que se trata es de terminar con la propiedad privada de los instrumentos tecnológicos. Y yo me reí el otro día hablando con un colega en quirófano de operar, y le decía, mira, hay un país que se llama Colombia en homenaje a Cristóbal Colón, otro Bolivia en homenaje a Simón Bolívar. Bueno, pongámosle un país mundial en homenaje a Elon Musk, otro que se llama Gates, otro Soria, en homenaje a Bill Solo, pero toda la lista que estos tipos tienen hay que terminarla, toda la propiedad privada de sus conocimientos hay que socializarla. Hay que agradecerle, ponerle nota a las calles, a los países, pero se tiene que terminar la propiedad privada, foco séptico, infeccioso, dañino. ¿Por qué digo esto? Porque China y Rusia están en el capitalismo. No es otra cosa que el capitalismo. China defiende a muerte la propiedad privada de los avances tecnológicos.
y Alibaba, pero se dieron cuenta últimamente que hay una tendencia al monopolio, entonces ahora hacen una guerra al monopolio en China. Pero no es la guerra al monopolio, es parcial. Hay que terminar con la propiedad privada del avance tecnológico y todo lo que eso acarrea, porque esa es la base de la crisis del capitalismo y detrás de eso están las guerras, el Fondo Monetario y todo lo demás. Gracias por haberme dejado de expresar y tal vez me expresé demasiado tiempo. Cuidado ahí. Hay un micrófono inalámbrico ahí para... Ahí está. Sí, muy bien. Bien, con el micrófono me parece mejor para lo que es la transmisión del Facebook. Paso al baño. Hola. Bueno, gracias. Un abrazo y saludos, compañeras, compañeros. Antes de entrar en lo que pensaba centrarme, quiero en las palabras de Nina. Bueno, suscribo todas las palabras dichas en este momento, pero particularmente quería adherir fuertemente a la fuerte intervención de Nina, la fuerte exhortación y reto incluso, que tiene autoridad para hacerlo, en el sentido de exhortar a procesos de horizontalidad, procesos de transversalidad, por encima de contradicciones que pueden tener que ver con la competencia partidaria, con la competencia que puede ser legítima, pero que nos debilita. Así que yo firmé la demanda. Después, de todos modos, Nina, quiero ver si, porque la firmé electrónicamente al inicio, no sé si está registrada, si no la volvemos a ratificar, y invito a que todos la firmemos también. Y si hay una demanda internacional, otro tipo de iniciativas, también las voy a acompañar. Voy a acompañar todas las iniciativas que vayan en esta misma direccionalidad, surjan del sector que surjan, sin renunciar a mis propios puntos de vista y a los señalamientos críticos sobre algunas limitaciones que a veces advierto digamos, tanto en sectores que compañeros que forman parte del Frente de Todos, como también en compañeros de la izquierda. Pero que, bueno, que deberían permitir un diálogo constructivo y de aprendizaje y no ser un motivo de separación sectaria, que lamentablemente es lo que está haciendo. Y esa es nuestra principal debilidad. Y en esto por eso adhiero plenamente y remarco plenamente las palabras de Nina en este sentido. Les compañeros de la izquierda, independientes, autonomistas, quienes encuentren expectativas dentro del frente, aún críticas, pero encuentran expectativas dentro del Frente de Todos, son todos legítimos interlocutores. Estamos obligados a dialogar y construir conjuntamente. Todas las iniciativas aportan y todas las iniciativas sirven en su medida y no nos obligan a silenciar ninguna diferencia ni ningún matiz, sino solamente expresarlo con respeto y con ánimo constructivo. Así que exhorto a que redoblemos los esfuerzos en esa dirección. Creo que si algo tiene de original este colectivo de la autoconvocatoria es justamente de alguna manera ser un colectivo bisagra, un facilitador de esa articulación, al menos desde que yo estoy desde el principio. Aquí no he visto expresiones de sectarismo en ninguna dirección. Y por lo tanto me parece que hay usen este espacio los compañeros que estén dentro del Frente de Todos, que apoyan estas causas, usen este espacio los compañeros de la izquierda de la misma manera, úsennos
usen este espacio como espacio bisagra, como espacio puente, porque numéricamente no somos una nación de masas, no somos un colectivo de masas, somos más o menos los que estemos aquí y unos cuantos más. Pero tenemos esa cualidad, ese signo de que no estamos compitiendo con nadie. Sí queremos llevar adelante una causa común. Bien, dicho esto, lo que quería aportar en realidad es algo que vengo comentando con compañeros desde hace algún tiempo, pero que lo encontré impresionantemente bien expresado en un libro y en unos reportajes y un texto de el antropólogo y poeta argentino residente hace décadas en Francia, José Muschnick, al que no conozco o creo no conocer, quizá nos conocimos en infancia por razones familiares, pero no estoy seguro. Más allá de eso, trae con una precisión increíble cuya lectura recomiendo. Invité hoy a la gente de la editorial Cicus a que pongan, no sé si vinieron o si van a venir, a traer sus libros y poder rentarlos aquí a quien quiera o acercarlos, porque aporta como antropólogo y como poeta con una precisión impresionante una reflexión que no es suficientemente tenida en cuenta por todos los espacios, incluso el nuestro también, que es la importancia del lenguaje y la importancia de designar, de nombrar, de usar el nombre, la designación de deuda a algo que no lo es. Y que cada vez que usamos esa palabra la estamos recreando. Aunque después aclaremos que en realidad es una deuda ilegítima, es odiosa, es una estafa y nos coloca a nosotros en la necesidad de demostrar que algo que no es perverso. Pero al decir que es perverso, y esto nos pasa, nos pasa en todos los espacios que mencioné, desde los que están en el centro del frente de todos hasta la izquierda. Cada vez que hablamos volvemos a mencionar la palabra deuda, lo dice José Muschnick, el acto de nombrar seres y cosas está íntimamente asociado a su existencia. No podemos separar el nombrar del existir, tampoco podemos separar las formas de nombrar de las formas de existencia. Por eso, el solo hecho de nombrar deuda a la criatura engendrada por un acto ilegal le está dando existencia. Tampoco sirve adjetivarla, más allá de que luego la adjetivemos como deuda odiosa, como deuda perversa, etcétera, etcétera. Más allá de que, es decir, el hecho de nombrarla, lo que no es, como le está dando existencia. Entonces, y para colmo, en el sentido común, y en el nuestro también, las deudas se pagan. Las deudas, si son deudas, se pagan. Si hay empréstito y hay generador de deuda, hay que pagar, quizás renegociar, pero las deudas se pagan. Esto no es deuda, entonces dejemos de nombrarla como tal. Esto es lo que no es la deuda original de Macri y por lo tanto esta ley que sí pasó por el Congreso y tiene viso de legalidad es abstracta porque se refiere a un hecho inexistente, previo inexistente, que es el compromiso tomado por dos funcionarios que firman, ni siquiera Macri lo firma, dos funcionarios de la administración Macri que firman un papel y un organismo que, como no lo haría ningún banco, con ningún cliente, les demanda dinero, manda dinero y eso se empieza a llamar deuda y adquiere una identidad que nosotros tenemos que deconstruir, ¿sí? Así que sobre esto quería llamar la atención, me parece que es una reflexión no menor, cómo nombramos, eso es como un punto de partida diferente y para tener en cuenta. Muchas gracias y disculpen la extensión. Vamos a leer un saludo que nos han enviado. Buenos Aires, 20 de junio de 2022, a los compañeros de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda.
Enviamos nuestro saludo fraternal a este encuentro nacional sobre deuda y FMI, partiendo de haber compartido en común el impulso a las instancias de movilizaciones unitarias y multitudinarias que realizamos contra la aprobación del acuerdo con el FMI, impulsado tanto por el gobierno del Frente de Todos como por la oposición derechista de Juntos por el Cambio, entre otras instancias de lucha en común. Lamentamos no poder estar presentes, ya que este lunes 20 estamos desarrollando la última sesión de nuestro 19º Congreso Nacional, en la cual, entre sus resoluciones, se encuentra impulsar la convocatoria unitaria a una gran nueva acción unitaria el 9 de julio próximo para terminar con el acuerdo con el FMI, del tipo de las que realizamos en diciembre pasado y febrero y marzo de este año, propuesta que cuenta con el consenso del conjunto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidades. Esperamos el éxito de las deliberaciones en el encuentro que están llevando adelante, con saludos fraternales, Cristian Castillo y Guillermo Pistonesi, miembros del PTS en la Mesa Nacional del FIT. Le damos la palabra ahora a Claudio Plata. Recordamos también, voy a estar haciéndole señas cuando estén los 5 minutos, así que de vez en cuando mírenme, quienes les toque la palabra. No vale mirar para otro lado. Bueno, buenos días a todos los compañeros. Yo también voy a empezar por Colombia. Estamos todos muy impactados. Por primera vez en la historia tenemos a un candidato progresista y nada menos que en el país de la narco-oligarquía, en el país de las bases norteamericanas, en el país donde buscaron un candidato sustituto, un hombre de la antipolítica, un ultraderechista, un Trump, un hombre que fue a ser sostenido por Milei y no pudieron, fueron derrotados. Triunfó Petro, triunfó Francia Márquez, exponente de la lucha de las mujeres, de los afrodescendientes, y eso para nosotros es un verdadero aliento. Lo que ha ocurrido en Colombia es un aliento porque allí fue el resultado de la lucha y de la movilización popular de los jóvenes del año 2020-2021, y lo que pasó en Colombia es lo mismo que está pasando en muchos países de América Latina. Es lo que ocurrió en Perú, en Chile, en Bolivia, en Honduras. Hay grandes luchas populares y después estas luchas populares tienen efectos políticos electorales de derrota de la derecha, como también se avisora que seguramente va a pasar en Brasil, de la misma manera que ha sido contenido los intentos de golpe en Venezuela, las operaciones desestabilizadores en Cuba, de la misma manera que ha fracasado la cumbre de las Américas que intentó Biden. Es decir, el panorama de América Latina es un panorama propicio para la lucha que podemos desarrollar nosotros en la Argentina. No estamos solos, no estamos aislados, no estamos perdidos, no somos los únicos que nos tenemos que poner de pie contra la política de ajuste. Pero acá, en la Argentina, la lucha es contra el fondo. Aquí la lucha es por anular el acuerdo del fondo y podemos hacerlo. Podemos hacerlo si evitamos esa política de resignación, de lamento, esa política que imagina que es inexorable el retorno de la derecha, que no se puede hacer nada porque las relaciones de fuerza son adversas, cuando en América Latina se demuestra que las relaciones de fuerza, cuando se construyen a favor del pueblo, no son adversas, sino que permiten triunfos populares. Y tenemos que cambiar este clima que impera desde el acuerdo con el fondo, que es un clima de desmovilización, es un clima de naturalización del ajuste, es un clima que cuando salen organizaciones a luchar, organizando importantes actos, importantes acciones, a veces son abandonadas, a veces son aisladas, son criminalizadas, a veces con argumentos terriblemente macartistas. Y lo nuestro es retomar una campaña por anular el acuerdo con el fondo, donde me parece que una clave es popularizar por
por qué anular el acuerdo con el fondo es indispensable para terminar con este escenario de pobreza y miseria e inflación. Porque la inflación, que es el drama de la Argentina, el drama donde nunca ningún trabajador le empata la inflación, donde por primera vez hay masas de trabajadores pobres, la inflación está creada adrede por el FMI, por los poderes económicos, para desmoralizar a la sociedad, para crear un clima de agobio, de resignación y de falta de horizontes. Y nuestra lucha, creo yo, es por demostrar que romper con el fondo es el camino, el primer camino para terminar con la inflación. Están directamente conectados. En la Argentina no solo hay inflación porque los precios de los alimentos no están divorciados del ascenso mundial de los precios de la commodities. En la Argentina hay inflación porque el acuerdo con el fondo es estrictamente inflacionario. Y no solo por la devaluación, no solo por las tarifas, sino también porque el gobierno necesita recaudar el exceso para bajar el déficit y para que el Fondo Monetario le diga: ustedes, los felicitamos, han sobrecumplido las metas. Entonces, la batalla con nuevos argumentos, con nuevas ideas, es una batalla por anular el acuerdo con el fondo. No por temas secundarios, complementarios, menores, no es una batalla por solo la renta inesperada. Con un impuesto a la renta inesperada no vamos a bajar la inflación. La renta inesperada no son las retenciones, no es la ley de abastecimiento, no termina con los problemas que estamos sufriendo y tampoco es un eje de resolución de nuestros problemas, un fondo para pagar la deuda con los capitales que fugaron. Es un tema lateral. Si uno quiere detener la fuga de capitales, tiene que empezar deteniéndola ahora, no investigando lo que ya se fue. Porque con precios internacionales increíbles, con un superávit comercial increíble, con una balanza comercial favorable como no se veía hace muchos años, en el Banco Central no hay dólares. Y no hay dólares porque los capitalistas fugan las divisas del país. Entonces, cualquier cosa que investigamos en el exterior, mientras los capitales que entran aquí, las divisas aquí, se vayan, va a ser completamente inútil. Entonces, la batalla es por romper con esta estructura que ahoga a la economía argentina, y esa estructura es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que felicitaciones por este plenario, es de nuevo una gran iniciativa, ya hay muchas ideas de por dónde, cómo, con qué argumentos, qué fechas. El 9 de julio retomamos nuestra campaña, y si en Colombia pudieron, nosotros vamos a poder en la Argentina derrotar al Fondo Monetario.